Apagones en Cuba, otra crisis en revolución. Y a las malas noticias, ahora se suma que un rayo impactó en la termoeléctrica Antonio Guiteras y la saca de funcionamiento. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Recientemente, el Parlamento dedicó jornadas a aprobar un nuevo Código Penal para reprimir más y mejor, pero no analizó la pertinencia de realizar inversiones en las obsoletas termoeléctricas de la isla. Entre los grandes problemas causantes de la crisis de todas las esferas económicas y de la vida cotidiana de los cubanos se encuentran las roturas en las termoeléctricas. El gobierno no emite un plan de inversiones, sino que publica las informaciones de la empresa termoeléctrica con augurios de la continuación de los apagones y sin soluciones definitivas. Estos son los resultados de la revolución energética, aunque como siempre las culpas oficiales las carga al embargo estadounidense. Los cortes de electricidad por falta de mantenimiento o renovación y la utilización del combustible nacional altamente corrosivo en las centrales termoeléctricas con varias décadas de explotación imponen sacrificios sin compensación al pueblo ni al laborioso personal de la empresa eléctrica. Nada se dice del por qué los grupos electrógenos no salvan la situación. Las autoridades destruyen la memoria histórica en el marasmo de la complicada vida cotidiana, las deformaciones morales y la menesteriosidad nutridas de las imprescindibles compra-venta en el mercado ilegal. Hoy no se habla de los grandes proyectos fallidos de Fidel Castro causantes de la crisis actual. La ofensiva revolucionaria de 1968 estatizó a las MIPYMES de entonces, destruyó el complemento de la macroeconomía y el sustento de miles de familias, muchas de las cuales emigraron. De los 10 millones le siguió con el desplazamiento de los trabajadores a los campos de caña y el cierre de los centros laborales, y actualmente casi no hay azúcar. En 1976, Cuba y la Unión Soviética acordaron construir 2 reactores nucleares en Juraguá, provincia de Cienfuegos. Además, se aspiraba a levantar una planta en Puerto Esperanza, Pinar del Río, y otra en Holguín. La construcción del primer reactor comenzó en 1983 y la del segundo en 1985. Según las autoridades cubanas, el primer reactor estaría en funcionamiento en 1993-1996, pero en septiembre de 1992, Fidel Castro anunció que no había otra alternativa que detener la construcción. A mediados de la década de 1980, la política aperturista de Mikhail Gorbachev con la perestroika y la glasnost tuvo amplia popularidad en Cuba, por lo que el comandante prohibió las publicaciones soviéticas y echó a andar la política de rectificación de errores y tendencias negativas. La revolución energética comenzó en mayo de 2004 con el pretexto de la gran afectación por las averías de las termoeléctricas Antonio Guiteras de Matanzas durante el mantenimiento planificado. Esta consistió en la sustitución de las viejas centrales termoeléctricas por generadores eléctricos, conocidos como grupos electrógenos, y en la renovación de los grupos electrodomésticos tradicionales por otros más modernos. Por entonces, se contaba con el petróleo de Venezuela entregado por el dictador Hugo Chávez a bajos precios y muy ventajosos términos de pago. Fidel Castro inauguró el 17 de enero de 2006 el primer parque de los grupos de Pinar del Río, donde aseguró que allí no se volvería a conocer los apagones y que con dicho programa se ahorrarían $1.000 millones anuales. En Holguín abrió el mayor sistema de baterías el 26 de julio de 2006, acompañado de un entusiasta Miguel Díaz-Canel, entonces primer secretario del Partido Comunista en la provincia. Poco rato después, el comandante cayó gravemente enfermo y tuvo que entregar la presidencia a su hermano, el general Raúl Castro. El dictador Fidel Castro prohibió la utilización de gas y queroseno y sustituyó los fogones de combustible por cientos de miles de hornillas y ollas eléctricas y distribuyó millones de bombillos. Los viejos refrigeradores estadounidenses, ventiladores, calentadores y otros equipos fueron obligatoriamente cambiados. Créditos bancarios fueron emitidos. También hubo fallecidos por infartos a causa de las discusiones para que no se llevaran los equipos familiares y muchos disgustos por las roturas y la no reposición, el alto precio de los pequeños depósitos de gas licuado vendidos años después, por tener que cocinar con leña, por los largos apagones y el calor sofocante en las madrugadas.
Ese ha sido el panorama en los últimos 18 años. La Asamblea Nacional del Poder Popular realizó una sesión extraordinaria en mayo para aprobar el draconiano Código Penal y otras leyes restrictivas a las libertades individuales, preparando más instrumentos represivos ante posibles protestas debido al creciente malestar social, pero no analizó la pertenencia de las inversiones realizadas en la inmensa construcción de instalaciones turísticas en detrimento de las industrias obsoletas para generar electricidad. Mientras tanto, un rayo impacta en la termoeléctrica Antonio Guiteras y la saca de funcionamiento. La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanza salió de funcionamiento por el impacto de una tormenta eléctrica, según el reporte del periodista José Miguel Solís de la emisora oficialista Radio Rebelde. No es buena noticia y por lo tanto espero que no sacrifiquen al mensajero. Mas lo cierto es que una descarga eléctrica acaba de impactar en el pararrayo de la línea de salida de Guiteras y la planta acaba de salir abruptamente del Sistema Electroenergético Nacional, informó el reportero cubano en la tarde de este martes en su perfil de Facebook. También dijo que, según nos comentan trabajadores que presenciaron el hecho, el rayo impactó el equipo de protección contra descargas, pero tal fue la fuerza que destruyó el pararrayos. Solís apuntó, además, que el personal especializado inspecciona los daños y evalúa las medidas de subsanación de la avería, que, como reiteramos, se conocerá en profundidad en las próximas horas. Explicó, según sus fuentes, que la descarga eléctrica fue muy cercana al transformador de la salida de la planta y, como se conoce, esos casi 20 millones de voltios que genera el rayo pudieron introducir en algunos equipos electrónicos, aunque el sistema de protección se encontraba funcional. Por último apuntó, crucemos los dedos de salto para los de Guitera que, de hecho, ya laboran en la inspección de daños para restaurar la planta en el menor tiempo posible. La salida de Antonio Guiteras complejiza aún más la generación de energía en el país y por ende los apagones de los residentes de la isla. El día martes, la Unión Eléctrica informó que continúa el déficit de generación de electricidad en Cuba, el cual continúa provocando afectaciones en el servicio, a pesar de la sincronización de otras dos unidades en horas de la tarde del día lunes. La ola de apagones en Cuba se sucede desde las últimas semanas, tras un conjunto de coincidencias en el sistema electroenergético nacional que ha provocado una escalada en los cortes de servicio por todo el país. Un conjunto de coincidencias hacen que no tengamos suficiente capacidad de generación para cubrir toda la demanda y por eso es que comienza a afectar el servicio en todo el país, explicó ante la televisión cubana el director técnico UNE, Lázaro Guerra. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.